comunidad autónoma con impuestos más bajos. Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales. Muy buenos días, Rubén. Hola, buenos días. Bueno, a tenor de este informe que habéis elaborado por distintas comunidades autónomas, ¿dónde están las principales diferencias? Me refiero entre qué comunidades y entre qué tipo de impuestos. Bueno, la verdad es que hay muchas diferencias entre las propias comunidades autónomas, incluso las limítrofes, ¿no? Las que están vecinas. Sí. Y efectivamente, bueno, pues depende un poco del impuesto de que estemos hablando, pero por ejemplo en renta, bueno, pues se paga mucho más en Andalucía, en Cantabria, que por ejemplo en Madrid, que sería la comunidad autónoma donde menos pagarían las rentas altas, medias y bajas. Pero ya en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, bueno, pues aquí las diferencias se disparan entre unas comunidades autónomas. La más barata, por decirlo de alguna manera, pues sería Canarias junto a Madrid. Y luego, pues, heredar, por ejemplo, pues un padre que dé 800.000 euros a cada uno de sus dos hijos. Si uno de ellos viviera en Madrid o en Canarias, prácticamente no pagaría por la donación, mientras que el hijo que viviera, por ejemplo, en Andalucía, pagaría hasta 164.000 euros. Por tanto, no tiene mucho sentido esas desigualdades entre dos hermanos, ¿no? Que supongo que no entenderán por qué el que vive en Andalucía paga 164.000 euros y el que vive en Canarias o Madrid, pues apenas no paga el impuesto. Claro. Siempre habíamos tenido la idea de que, bueno, Cataluña, al menos en lo que a IRPF se refiere, la comunidad donde más se pagaba impuestos. ¿Hay alguna comunidad que, dependiendo del, bueno, pues de qué tipo de impuesto estemos hablando, de que supera en Cataluña en presión fiscal? Sí, este año la verdad es que ha habido un cambio. Cataluña, bueno, pues era la comunidad autónoma donde prácticamente más se pagaba, pero ya este año en renta pues se equipara a Cataluña pues Cantabria, Asturias, Andalucía, que tienen el tipo marginal más alto y por tanto las rentas más altas o medias aquí pues se equiparan con Cataluña. Pero el impuesto sobre el patrimonio pues este año también superan, por ejemplo, Extremadura y Valencia superan a Cataluña y Baleares, incluso Aragón, ¿no? Que también es una de las comunidades autónomas junto con Baleares que más ha subido de un año a otro los impuestos. Y bueno, y en transmisiones patrimoniales, que es el impuesto que se paga entre particulares cuando se venden inmuebles, pues también ya hay comunidades autónomas que lo tienen más alto que Cataluña, como puede ser Andalucía. Hemos hablado pues del caso de Andalucía, hemos hablado del caso también de cambios que ha habido en Cantabria, cambios en Extremadura, cambios en Aragón. ¿A qué se debe esta mayor presión fiscal en el último año, que antes en estas comunidades no era tan elevada? Bueno, prácticamente ha sido porque ha habido, bueno, pues un cambio de partidos políticos, ha habido unas elecciones en las comunidades autónomas y por tanto, bueno, pues hay partidos políticos que por sí solos no pueden gobernar, sino que tienen que tener, bueno, pues aliados, apoyos. Y esto hace que de una manera así, hablando genéricamente, pues en Aragón haya sido la comunidad autónoma donde más impuestos se ha subido respecto al año pasado. Además se ha subido todo tipo de impuestos, renta, patrimonio, sucesiones, donaciones, transmisiones. Y luego la seguiría Islas Baleares, también, bueno, por los cambios políticos que ha habido, estos nuevos gobiernos, con estos apoyos, pues hacen que Baleares, pues también haya subido muchos impuestos, y impuestos sobre el patrimonio, sucesiones, aunque es cierto que esta última comunidad autónoma, más para las rentas medias y para las altas y las bajas las ha dejado un poco como estaban. ¿De qué manera podemos compensar este desbarajuste? Porque, bueno, usted ha mencionado antes el ejemplo de una herencia, ¿no? En el impuesto de sucesiones y donaciones, pero esto es prácticamente en todo y se puede llegar a dar, en el caso de la renta, pues ciudadanos que al estar en comunidades limítrofes, ¿no? Vivan en una comunidad, residan en una y realmente estén censados en otra, para evitar este pago de impuestos. ¿De qué manera podemos solucionar estas desigualdades? Claro, el año pasado pues ha habido una reforma fiscal, pero una primera fase, por denominarlo de alguna manera, se ha reformado el impuesto sobre la renta, sociedades, algo de IVA, pero falta una segunda fase, quizás que es más importante que esta que se ha hecho y que se ha dejado para la próxima legislatura, y es la fase que tiene que organizar todo el sistema de tributación autonómico y local. Y por tanto, no, como hemos dicho, pues no es lógico estas desigualdades que haya en el impuesto sobre sucesiones o en renta, que como bien has dicho, pues se producen desplazamientos territoriales para algunas personas, ¿no? Que vienen a Madrid, por ejemplo, se dice, vienen a Madrid a morir, ¿no? Porque al fin y al cabo sus herederos pues van a tributar menos. Por tanto, hay que tomar medidas en el sentido de dejar cierta capacidad normativa a las comunidades autónomas, pero que sea mínima, no como hasta ahora, que tiene un gran abanico para poder aplicar los impuestos, y estableciendo un tipo mínimo y un tipo máximo, y por tanto, pues que prácticamente pues sea lo mismo heredar la Comunidad de Andalucía
que la Comunidad de Madrid, con unos topes mínimos y máximos, bueno, pues sería una de las medidas para evitar estas desigualdades tan importantes que existen hoy en día. De cara a este 2016, que ha habido cambios normativos, especialmente en el 2016, ¿qué comunidades aparecen de nuevo más perjudicadas o más beneficiadas y cuáles, por el contrario, no? Sí, bueno, pues como he dicho, Madrid se ha quedado como estaba, es decir, la comunidad autónoma donde menos impuestos se paga. Cualquier impuesto aquí se paga menos en la Comunidad de Madrid. Castilla y León ha bajado algo sus impuestos en las herencias, y sobre todo los que han modificado a la alza y por tanto sus ciudadanos han salido muy perjudicados es en la Comunidad Autónoma de Aragón y de Illes Baleares. En cuanto a, todavía estamos hablando de negociaciones para la formación de un nuevo gobierno, pero de momento había un documento en marcha adoptado entre Partido Socialista y Ciudadanos y hablaban en materia impositiva, pues de no tocar el IRPF, pero sí crear nuevos impuestos de, por ejemplo, de grandes fortunas o recuperar el de poder recuperar el de patrimonio, si era así. También desde el ámbito estatal se debe, materializar este tipo de impuestos, o debe ser algo que corresponda a la financiación de las comunidades autónomas con la tan ansiada reforma de la financiación? Claro, ya hemos visto que cuando las comunidades autónomas regulan, porque tienen esa capacidad normativa descentralizada en ellas, pues hay estas desigualdades, ¿no? Un poco irracionales y lógicas. Por tanto, es mejor, ¿no?, que sean los impuestos estatales los que regulen, las reglas de juego, y que establezcan un mínimo de regulación para que las comunidades autónomas pues puedan utilizar como margen a la hora de recaudar, pero subiendo y bajando dentro de unos parámetros razonables y por tanto que evitar estas desigualdades. Por tanto, es lógico que mejor pues que sea el Estado el que regule pues el nuevo impuesto sobre el patrimonio, que modifique renta y que deje luego pues los tributos propios a las comunidades autónomas, que la recaudación de estos tributos propios, que son los que gestionan y crean las propias comunidades autónomas, como son los tributos medioambientales, por ejemplo, los cánones del agua, que sean ellas las que a través de estos tributos propios pues regulen ya lo que quieran, ¿no? Aunque la recaudación es un 2,4% del total, pues ahí está, ¿no?, ese dato. Pero los tributos estatales, que son los que se ceden a las comunidades autónomas, tienen que ser regulados por el Estado y mínimamente dejarlas a las comunidades autónomas un margen para que ellas, dentro de unos máximos y unos mínimos, pues puedan regular lo que ellas consideren oportunas. Ustedes hablan incluso de crear una comisión de expertos, ¿no?, con distintas sensibilidades territoriales y políticas para poner de acuerdo este panorama fiscal. Claro, aprovechando que en principio tiene que haber esa reforma, esa segunda fase, que acometa la reforma tributaria autonómica y local. No hay que olvidar también que los ayuntamientos pues pagamos el IBI, pagamos las pluralidades municipales y por tanto también lo regulan un poco a su manera. Pues es el momento ahora que se junten el nuevo gobierno que salga y cometa, pero con ganas, esta segunda reforma autonómica y local, y entre todos juntos pues que salga algo pues lógico, que sea algo racional y por tanto que los ciudadanos no piensen en ir a una comunidad autónoma u a otro por motivos fiscales, sino que cada uno viva pues en la ciudad o en la comunidad autónoma que quiera, independientemente de la tributación. No hemos hablado de las comunidades forales de Navarra y del País Vasco, también claves en esas posibles negociaciones para formar gobierno. Depende de qué partidos hablan de eliminar ciertos privilegios, otros de profundizar en las agendas vascas, se podría decir así, con esa independencia a nivel fiscal. ¿De qué manera, de qué desigualdades hablamos frente a otras comunidades autónomas? Desde siempre los territorios forales, País Vasco y Navarra, han sido muy bien tratados las legislaciones a sus ciudadanos, ¿no? Cuando hablamos del tributo de la renta o del tributo de sucesiones, donaciones o patrimonio. La diferencia aquí es que la comunidad autónoma que no sea el País Vasco y Navarra, pues tiene ciertas limitaciones a la hora de regular un impuesto, el IRPF, por ejemplo, mientras que los territorios forales pues regulan todo el IRPF, ¿no? Aunque es cierto que es muy parecido o semejante al estatal, ellas tienen la capacidad autónoma total, ¿no?, de regular estos impuestos. Y lo iban regulando muy bien porque en el País Vasco y Navarra sus ciudadanos están muy bien tratados. Pagan poco IRPF, pagaban poco sucesiones y donaciones, pero ahora hay un cambio de ciclo. Aquí en Navarra, por ejemplo, era una comunidad autónoma muy bien tratada y este año pues ha subido bastante los impuestos, sobre todo el impuesto sobre el patrimonio y el IRPF a las rentas altas. Es decir, que hay un cambio de ciclo, ¿no? Eran
comunidades autónomas que beneficiaban mucho a sus ciudadanos, y ahora Navarra, por ejemplo, pues bueno, ha subido impuestos en el último año, sobre todo, como he dicho, el impuesto sobre el patrimonio, gravando pues la riqueza o a las personas que tienen mayor capacidad. Por tanto, bueno, es un tema mucho más sensible que la tributación autonómica, puesto que tienen ciertos privilegios que, bueno, pues ahí ya habría que ser una negociación un poco más dura y sentarse sobre la mesa diciendo estamos todos en el mismo sitio o cada uno con sus privilegios, pero modificando, por supuesto, algo de normativa. Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales. Mil gracias por habernos atendido. Feliz mañana. Igualmente, feliz mañana. Crédito y Caución patrocina el Diccionario Económico. Trading es la compraventa de acciones en el muy corto plazo. Trata de controlar de manera permanente la evolución de una o varias acciones o índices y trata de detectar una subida o bajada de las mismas y proceder a comprar-vender según las tendencias que los expertos esperan. Se puede realizar un trading intradiario en el cual nuestras posiciones se abren o cierran típicamente dentro del mismo día o de más largo plazo, con posiciones que pueden durar días, semanas o incluso meses. Crédito y Caución ha patrocinado el Diccionario Económico. Acceder a más de 10.000 subyacentes nunca fue tan sencillo con Next Generation de CMC Markets. Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Pruebe nuestras aplicaciones específicas para dispositivos móviles para